Saludos. Antes que todo, quiero hacer un breve repaso de las posibles cosas que pueden salir en un examen, ya que en la clase pasada, bueno, la clase antepasada yo le enseñé a utilizar lo que fue en la serie, pero hubo un pequeño apartado que pone un límite que no le enseñé y sino quiero mostrar que tuvo una forma fácil de hacerlo. Por ejemplo, si yo aquí quiero hacer una serie, o sea, llegar a esto que me llegue hasta el millón, yo lo podía hacer con una serie aquí, viniendo y seleccionando todo esto hasta donde me llegara. Pero eso sería una forma muy tediosa. O sea, mira, yo selecciono ambos y voy bajando y de esa manera llegar a un millón o llegar a 100.000 sería muy tedioso y me haría perder muchísimo tiempo. Entonces, una forma rápida que hay de hacerlo es de la siguiente manera. Yo selecciono el primer valor, aquí puedo venir a serie, a relleno, puedo venir a acción de serie, puedo decir que sea un incremento de uno y que sea un límite, por ejemplo, de 250.000. Y le doy a aceptar. Y de esa manera ya me haría de 250.000. Pero debe de tener en cuenta algo, que lo hice a propósito, que fue que no seleccioné que fuera una columna y ahí seleccioné que fuera una fila y por eso me lo hizo de forma horizontal. Vamos a hacer, entonces para hacerlo de forma vertical, columna, de una serie, selecciono, aquí marco la opción de columna y aquí marco que sea un límite de 250.000. Y ahí solamente me va a llegar hasta la fila 250.000. Le doy a aceptar, puedo desplazarme en la parte de abajo y puedo ver que llega a la fila 250.000. Pero también esta serie yo la puedo hacer de una forma diferente. Yo puedo decir que me llegue a las 250.000, pero solamente que el aumento vaya de 5 en 5 y sería de la misma manera. Yo vengo aquí, vengo a serie, vengo a columna, aquí digo que el aumento va a ser de 5 en 5 y que me llegue, por ejemplo, a 150.000. Le doy a aceptar y si se dan cuenta, él me va aumentando de 5 en 5 hasta llegar a 150.000. En este caso no llegó a 150.000 exactos porque ya sí sumaba uno más y va a pasar a 151.000. Y de esa manera yo puedo utilizar lo que son las series poniendo un límite. Y de esa forma hago para rellenar de una forma mucho más fácil y mucho más rápida. Y otro pequeño error que cometieron, que la mayoría cometían, fue el siguiente. O sea, en esta parte aquí, que dice número negativo, aunque aquí no se vea ningún tipo de número, quiere decir que haya un número negativo. Entonces, para realizar esa operación es tan fácil que se debe de hacer lo siguiente. ¿Cómo le aplico ese formato? Bueno, yo tengo un número negativo X, vamos a poner 18. Yo quiero que cuando aquí haga un número negativo, me lo coloque en forma en blanco. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Vengo aquí, vengo a la opción de más formato, a veces sale personalizar. Vengo a la opción de abajo, personalizar. Entonces yo deseo que aquí este formato pongo 0.0 y le pongo 2 puntos. O sea, en este caso pongo punto y coma y aquí le puedo poner espacio en blanco. O sea, que cuando esto sea igual a negativo, que me coloque un espacio en blanco, lo que le estoy diciendo, mire, automáticamente ya cualquier, ahí si pueden ver, yo tengo ahí, aunque no se vea nada, aunque la celda no se vea absolutamente nada, o sea, se me escribió, mire, aunque la celda B5 no se ve absolutamente nada, ahí tengo lo que es un número negativo. O sea, cualquier número que yo coloque ahí, si es positivo, me lo muestra normal. Pero si el número es negativo, me lo muestra en un espacio en blanco. También en esa parte yo le puedo decir que cuando un número sea negativo, me diga que el número es negativo o me muestre un número específico. Por ejemplo, miren, en este caso, que cuando el número sea negativo, yo quiero, o sea, vamos a hacerlo nuevamente aquí,
o sea, una celda cualquiera, en esta celda de 5, yo quiero que cuando un número sea negativo me muestre la palabra Naomi, por ejemplo. ¿Y cómo yo lo hago? Yo vengo aquí o como ponga José, cualquier tipo de nombre, selecciono ambos formatos, vengo a personalizar. Entonces, ¿qué voy a personalizar aquí? Bueno, aquí vengo a generar, pongo punto, pongo 0.00, pongo punto y coma. En mi caso, en su caso puede ser solamente punto. Entonces, entre comillas, yo puedo poner. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que cuando ese número sea negativo, que me muestre esa palabra. Pero también a esa palabra yo la puedo especificar de un color específico. Mira, tengo un número negativo, me muestra esto. Pero si yo voy adentro de esa celda, en realidad yo tengo -50. Si yo solamente tuviera 40, me lo muestra normal. Pero si tengo -40, miren lo que sucede. Me muestra esa palabra. Aunque aquí también yo puedo personalizarlo y colocar cualquier tipo de palabra. Aquí yo tengo esa palabra específica, pero también yo le había podido decir que aquí me ponga negativo, por ejemplo, y ahí me pone negativo, o sea, algo específico. Pero también yo puedo dejar la misma palabra que yo tenía anteriormente y le puedo decir que eso me ponga ese nombre, pero también que me lo ponga de color azul o me lo ponga de color rojo. Y como yo le especifico con la forma tan fácil, yo vengo a la misma opción de personalizar, lo coloco, aquí le digo, solamente hago lo que son paréntesis, bueno, cochete. Aquí coloco la palabra azul, cierro el cochete, le doy enter y ya me lo coloca así. Pero también yo podía especificar que eso me lo coloque de forma, o sea, que ese color, bien, también me lo cambió de espacio. O sea, lo puede colocar adelante en la parte de atrás. Aquí yo lo puedo especificar que me lo coloque de color rojo. Le doy a aceptar y también me lo colocaría de color rojo. O sea, si yo en el examen le pido que los números negativos me muestren cualquier tipo de carácter o que me muestre que son números negativos, de esa manera ustedes pueden especificar ese formato. En cambio, si yo aquí coloco un número positivo, no se le aplica ese formato. Pero también eso es válido para hacerlo con los números positivos. O sea, yo puedo especificar que a un número positivo le aplico un X formato y que cuando un número sea negativo le aplico un formato predeterminado. O sea, deje con el formato igual, me especifico. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, mira, en este ejemplo, yo tengo 50. Yo quiero que si en esta celda el número es positivo, me lo coloque de color azul. Y si es negativo, me lo coloque de color rojo. ¿Cómo lo hago? O sea, es tan fácil con venir a la opción más formato, aquí a personalizar. Aquí en este formato lo elimino y voy a hacer un formato. Voy a poner la palabra aquí, bueno, voy a poner la palabra color azul o color verde cuando es positivo, azul voy a poner. Color azul cuando sea positivo. Y aquí voy a poner general. Pongo punto y coma, aquí cierro, hago lo que es el cochete, aquí voy a poner rojo, para que cuando sea negativo me lo coloque de color rojo. ¿Y cómo vas a saber cuando es negativo? Bueno, aquí pongo menos y pongo la palabra general. O sea, yo estoy diciendo que si el número es un número normal, que me lo coloque azul. Pero si el número es negativo, me lo coloque de color rojo, mire. Y ahí yo estoy usando otro formato. En cambio, si yo tengo cualquier número negativo, me lo coloca rojo. Y si el número es positivo, me lo coloca azul. Pero aquí también esta palabra yo la puedo cambiar por lo que es la palabra verde. Y aquí yo puedo quitar azul y colocar verde. Y le doy a aceptar. Y yo lo que está haciendo es que cuando es positivo me lo coloca verde y si es negativo me lo coloca rojo. No sé si se llegó a entender esa parte. En realidad es algo muy fácil parecido a la tarea que ustedes hicieron. Lo único es que se están combinando los formatos positivos y los formatos negativos a la misma forma.
y de esa forma se pueden aplicar esos diferentes formatos. También vi ya que en esta parte, o sea, en lo que es el formato de celda, aquí ya esto lo he colocado bien, no vi ningún tipo de error, pero sí quiero aclarar algunas cosas, o sea, si tenemos una fecha específica, o sea, vamos a elegir la fecha de hoy, estamos a 10, 2023. O sea, a esa fecha yo le puedo dar un formato personalizado. Yo puedo venir aquí, selecciono, personalizado, y aquí arriba yo puedo ver para qué me sirve cada cosa. Lo voy a eliminar, mire. Si yo pongo una D solamente, me devuelve lo que es el día. Pero vamos a hacer con un día que sea diferente. Con un día, vamos a poner que estamos a 5. Si yo pongo la D, solamente me va a devolver un día. Pero si yo pongo, ahí solamente me devuelve lo que es el día pelado, una sola cifra. Pero si yo coloco 2D, me devuelve lo que es el día con dos cifras. O sea, me pone cero en la parte de adelante, que es un formato diferente. Y si yo pongo TD, lo que me devuelve es el día de la semana. Mire, ahí me está devolviendo el día de la semana. Y si yo coloco otra D, ya me devuelve el nombre de la semana completo. Pero si yo coloco otra D, ya no es absolutamente nada. Entonces, si yo solamente quiero que me devuelva, me coloco una M. Si coloco 2M, me devuelve en vez así con un 2. En cambio, si yo quiero que me devuelva en vez abreviado, coloco TM. Y si ya coloco 4M, me devuelve lo que es en vez completo. O sea, pero también, si yo quiero solamente me devuelve año, ahí solamente me devuelve los últimos números de año. Si coloco TY no hace nada. Y si coloco TY me devuelve lo que es año de forma completa. Y entonces estos formatos yo los puedo personalizar. O sea, yo puedo decir, mira, solamente devuelve una cifra de día. Luego, en el mes, yo quiero que tú me lo pongas abreviado. Pero el año, yo deseo que tú me lo pongas completo. Y de esa manera, en cada apartado lo hicimos sumamente personalizado. No sé si llegan a entender esa parte. O sea, y si pueden dominar eso, cualquier formato que se les solicite de una fecha X, ustedes lo pueden hacer. Deben tener en cuenta que dependiendo del idioma que ustedes tengan, van a tener este guión o van a tener este slash que ven aquí. Otra parte que deben tener en cuenta es el formato hora. O sea, miren, si yo tengo que son las 4, que son las 16, con los puntos, tengo que son las 16, él no tiene formato de hora. Si yo le aplico el formato de hora, mire, ahí tiene el formato de hora, pero de 24. Entonces, si yo coloco OTH, mire lo que sucede. Ahí no sucede nada. Si yo coloco time, solamente me devuelve el día. Pero si yo quiero el formato de 24 horas, yo debo de poner A, M, slash, PM. Y él una vez me va a poner el formato de lo que son 24, de lo que son 12 horas. Porque ahí está el formato de 24. O sea, y si ya yo puedo colocar aquí cualquier hora específica en esta celda, si yo coloco que son las 24, 00, él de una vez me devuelve que son las 12 de la noche. Pero si yo quiero el formato de 24 horas, yo le quito este apartado que dice AM, le doy a aceptar y ya ahí me devuelve el formato de las 24 horas. También si deseo colocar lo que son los segundos, pongo punto y coma, coloco 2S. En este caso no me estaba funcionando porque usé punto y coma y no usé los dos puntos. Y colocar 2S y automáticamente ya me devuelve los segundos. Y de esa manera puedo aplicar los diferentes tipos de formatos que existen para la hora.
otra parte que debo hacer énfasis es cómo se usan la mayoría de funciones. O sea, estas son las funciones que ustedes van a ver en el examen. La función promedio, la función contar, la función contar.si, la función sumar, la función sumar si, contar.si, que es la misma función, puedo condicionar, la función si, la función o y la función concatenar. También lo que es la función máximo y la función mínimo y la función si fecha. Esas son las funciones que ustedes van a ver en el examen. La única función que no tiene la parte de ayuda es la función si fecha, pero aquí abajo le especifico cómo se debe usar. Lo que escribo la palabra si fecha, comenzando con igual. Luego entre paréntesis pongo la fecha inicial, la fecha final y luego pongo la unidad. Y la unidad no viene siendo más que taleta. Y me devuelve el número de años. M el número de meses. Y día el número, la D me devuelve el número de días. Y MD me devuelve la diferencia de los días en la fecha inicial y la fecha final. Y así sucesivamente aquí especifica todo. Entonces, ¿cómo podían usar esa fórmula rápidamente? Miren, vamos a hacer una función que se llama aleatorio. Aleatoriamente, vamos a poner esto para que haya una cantidad de números. Yo voy a poner, puedo decir entre 100 y 200. Esto para que me devuelva aleatorio. Esto no se lo deben de aprender. Esto lo voy a duplicar en toda esta celda. Esto solamente para que me haga unos números aleatorios y poder sacar algunos resultados. Bien. Vamos a cortarlo para que no cambie, pegarlo nuevamente. Esto no lo tienen que hacer. Solamente es para quitar lo que yo acabo de hacer, es para quitarle lo que el copiado que yo acabo de hacer solamente fue para quitar la función, que solamente me queda el número. Entonces, miren, en esa lista de números, con estas funciones, yo podía hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a seleccionar todo estos bordes y yo puedo decir que o sea, si yo quiero el promedio, yo escribo la función promedio, le puedo dar así, a tabular, aquí dice número 1 y número 2. Pero también puedo venir a la parte que dice fx y en esa parte yo puedo elegir los números que voy a sacar el promedio, como puedo elegir el rango. En este caso, si yo selecciono esta columna, me dice que el promedio de esta columna y ahí me está dando el resultado del cual. Pero también con la función sumar, yo puedo decir que me sume toda esta columna y ya me la devuelve. Pero también puedo usar lo que es la función sumar, sumar.si, y aquí yo le puedo decir el rango que yo deseo hacer un criterio. O sea, yo selecciono ese rango y le puedo aplicar el siguiente criterio, que solamente me sube los números que sean mayores a 118, un ejemplo. Pongo un punto y coma y que me sume esa misma cantidad. Y se dan cuenta, lo único que hizo ahí, lo que me está sumando, es ese número, esa celda más esa celda, porque ese no pasa de 118. Si yo quiero 119, ahí sí la suma automáticamente cambiara. Y eso lo deben de aprender a utilizar. ¿Cómo utilizar ese tipo de funciones? También yo puedo utilizar lo que es la función máximo. Selecciono todo esos números y él me va a elegir el número más alto que hay. También podríamos usar la función mínimo de la misma manera. Selecciono el rango del número y él me devuelve el número más pequeño que existe. También aquí podemos hacer lo que unos números aleatorios usando esta función entre 60 y 90, por ejemplo. Esas son calificaciones. Vamos a hacer varias. La voy a copiar para quitarle formato, o sea, la voy a copiar. Entonces, ahí mismo la puedo pegar. O sea, eso para quitarle la función. Y aquí yo puedo poner estado, por ejemplo.
¿Cómo sería? Usando la función si yo quiero ver quién está aprobado y quién está quemado. Es sumamente fácil. Aquí mira, yo pongo igual, pongo la palabra así. Aquí hago la prueba lógica. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Si esta nota es mayor o igual a 70, pongo punto y coma. Aquí pasa si esto es verdadero, ¿qué sucede? Pongo que el estudiante está aprobado. Pongo punto y coma. Y si eso es falso, pongo que el estudiante está reprobado. Y cierro. Le doy enter y ya eso lo puedo desplazar hacia la parte de abajo. Y ahí me sale quién está aprobado y quién está reprobado. Pero también yo lo puedo aplicar lo que es un formato condicional. Vengo aquí, nueva regla. Vengo a aplicar únicamente a la celda que contenga. Aquí selecciono igual. Aquí que le digo, bueno, mira, yo quiero que toda esa celda, la que contenga la palabra aprobado, tú me coloques un color de relleno verde y le doy a aceptar. Y ya me coloco un color de relleno verde. También le puedo decir que de formato condicional, nueva regla, la que aplica únicamente a la que contenga, igual, la que tenga la palabra reprobado, me lo coloque de color, o sea, formato condicional, me lo coloque de color rojo y le doy a aceptar. Pero también ese formato condicional yo lo puedo usar en esta cantidad de números. Aquí yo podría decirle, por ejemplo, nueva regla, aplicar únicamente a lo que contengan, aquí selecciono igual y aquí yo coloco si es mayor o igual a 70, que me lo coloque de color verde. Y mira lo que yo estoy diciendo, con los mismos números yo estoy comparando, si es mayor o igual a 70, que me lo coloque de color verde. En este caso no se aplicó, vamos a ver qué sucedió con ese formato, si no se borra. En este caso no me funcionó porque no es lo correcto utilizarlo así, sino aquí en esta parte yo le puedo decir si es mayor o igual a qué. Si es mayor o igual a 70, que me lo coloque de color verde y ahí me lo coloca de color verde. En cambio, de la otra manera sí lo debo de comparar cuando estoy utilizando texto, porque con texto no va a ser ni mayor ni igual. Entonces para aplicar de color rojo sería de la misma manera, luego nueva regla, aplica únicamente a la que contenga, aquí selecciono menor a qué, o sea menor a 70 podría ser, le doy a aceptar y lo coloco de color rojo y se le aplica el formato a los que son menores o igual a 70. O sea, yo estoy haciendo este ejemplo con nota, pero ustedes lo podrían utilizar con un sinnúmero de cosas. O sea, y también aquí, utilizando la función si, yo le puedo decir que me cuente todos los números. O sea, si yo quiero contar todos los números que sean mayores, con esta función, con contar punto sí, yo quiero contar todo este rango, pero con punto y coma, que sean mayores a 102, a 170, por ejemplo. Y es que yo lo voy a hacer, que todo lo que sea mayor a 170 me lo voy a contar. Aquí me falta una comilla, por eso me está dando un inconveniente. Aquí ya puedo venir a sacar y le doy enter. Y solamente me dice que hay 4 mayores a 170. Pero si yo le digo lo que sea mayor a 190, me dice que hay 0. Pero si aquí hubiera un número que tuviera 200, automáticamente ya me lo comienza a contar. Y cuando ustedes quieren usar la función contar, o sea, si quieren contar la cantidad de números que hay en una X celda o una X rango, lo selecciono todo y me dice que total hay 30 números. Pero también aquí yo podía especificar que solamente yo quiero estar de lo que son A2, de la A2 hasta la A11, y me dice que hay 10. Y esta parte aquí de factura también vi que no sale, aunque no vaya a salir igual, pero sí voy a usar lo que son los tipos de lista para hacer algunas validaciones. Entonces, para crear un tipo de lista como la que está hecha aquí en esta parte, es sumamente fácil. Vemos la validación de datos. Si la deseo eliminar, le doy aquí clic y le doy a abrirse. Luego aquí validación de datos, y aquí lo que hago es hacer todo y le doy a aceptar, y de esa manera lo elimino. Entonces, si yo quiero volver a hacer esa lista de validación de datos, es sumamente fácil. Yo vengo a datos, vengo a la opción validación de datos, aceptar, aquí seleccionar una lista, aquí puedo venir seleccionar origen. El origen siempre se lo voy a dar o se lo voy a especificar.
Este son tipos de pago y aquí yo puedo seleccionar todo este rango. Siempre es bueno seleccionar una cantidad X más hacia abajo, porque si yo hago un tipo de pago que se llama, por ejemplo, PayPal, que me aparezca ahí automáticamente. Miren, aquí yo puedo decir en tipo de pago, yo puedo especificar, puedo poner PayPal y automáticamente yo vengo aquí a donde está la factura, también que me aparezca el tipo de pago que acabo de hacer nuevamente. Pero si ese tipo de pago yo elimino el tipo de pago de tarjeta, por ejemplo, lo elimino, ya automáticamente aquí no me va a salir el tipo de pago de tarjeta, porque estos datos están vinculados uno con el otro. Entonces, en este ejercicio yo le había pedido, sumamente fácil, yo le pedía que sacara el importe, que el importe era la cantidad multiplicada por el precio unitario, le daba enter, y eso lo desplazo hacia la parte de abajo. Luego, en el subtotal, esto viene siendo lo que es una suma de todo un importe, y en el descuento solamente se le aplica un descuento, un 5% si paga efectivo. Eso lo hago con la función sí. Hago una prueba lógica y digo si el campo tipo de pago es igual a la palabra efectivo, el punto y coma. Si eso es igual a efectivo, deseo que al subtotal, vamos a copiarlo, porque veo que la serie no se está adaptando y no me deja hacerlo. Vengo a inicio, le doy la opción que dice ajustar el texto para que la fórmula no se me salga. Si es igual a efectivo, selecciono el subtotal y eso lo multiplico por el 5%. En caso de que eso no suceda, si eso es falso, que no tenga descuento, le doy enter. Y aquí yo puedo hacer lo que es una pequeña suma. O sea, bueno, aquí debo hacer una recta de su total menos el descuento. Y ya automáticamente, si el tipo de pago es efectivo, automáticamente ya afecta lo que es la factura. Y algo más que puede salir en el examen. O sea, esto parte de la tarea va todo. Yo creo que acabo de explicar. Bueno, el apartado de decir fecha, que alguna persona tuviera inconveniente. Aquí para usar si fecha, o sea, miren, vamos a colocar una fecha aquí vamos a colocar la función hora. Entonces, la función hora, si yo aquí le pido que me devuelva la cantidad de días que hace dentro de esas dos fechas, es sumamente fácil. O sea, yo aquí coloco a palabra así fecha, como paréntesis, pongo la fecha inicial, ¿cierto? Después punto y coma, fecha final, después punto y coma, entre comillas, coloco la de que me dice que me va a devolver la cantidad de días. Si fuera la cantidad de años entre dos fechas, coloco la letra Y, que ha pasado un año entre esas dos fechas. Y si coloco la M, me devuelve la cantidad de meses. Y de esa manera se utiliza lo que es si fecha. También, esta opción aquí de concatenar, que yo lo expliqué en la clase, que ese es muy inteligente. Y si yo quiero decir, ordéname de apellido a nombre, ¿cómo yo lo hago? Mire, es sumamente fácil. Aquí lo único que debo de especificar es copiar esto exactamente como está. Lo puedo pegar a la celda donde va. Aquí puedo poner como, encontrar ese autosiguiente por el motivo siguiente, que la celda que continúa, o sea, esta celda que aquí no puede haber una celda en blanco por el medio para que esto funcione de una forma correcta. Entonces yo puedo añadir esta celda aquí o mover todo esto que yo hice, o sea, yo lo puedo mover. Esto yo lo puedo cortar y lo puedo pegar de esta manera. Lo puedo pegar aquí. Y aquí sí yo puedo utilizar lo que es autosiguiente, mire. ¿Y cómo lo utilizo? Selecciono. Presiono Ctrl, Shift y E. Y ahí se me hace autosiguiente. En cambio, si yo hubiese hecho este autosiguiente, mire, yo hubiese copiado este autosiguiente, vamos a eliminar esto de aquí. Si yo lo hubiese copiado aquí, le hubiese puesto el apellido, le hubiese puesto coma, le hubiese puesto lo que es el nombre, aquí doy un espacio, le doy enter y presiono Ctrl, Shift y E,
también me lo devuelve, porque automáticamente se da cuenta dónde están los caracteres para devolverlo y él sabe de dónde lo va a sacar. Y eso sería una forma fácil de yo pedirle que ustedes organicen lo que son una lista de nombres. Y también lo puedo hacer aquí si yo tengo lo que es. Pero también, miren algo, si yo solamente tengo lo que es el primer apellido y el primer nombre, yo quiero que me ordene solamente el primer apellido, yo lo copio, le pongo coma con el primer nombre y le pongo coma. Y si yo quiero solamente que me lo haga así, que me coge el primer apellido y el nombre, le doy enter y miren lo que hace. Él solamente me escribe lo que es el primer apellido y el nombre completo de la persona, porque yo solo especifiqué. Entonces es una forma fácil que ustedes puedan hacer para ordenar un tipo de datos. Ordena uno y después usan el autorrelleno presionando la tecla de conto, chi y e. Bueno, eso sería todo. Yo creo que no hay nada que tenga algún tipo de confusión. Esto aquí ya lo expliqué. Como sabía, hay un video también en la clase que habla sobre eso. Y eso sería todo de mi parte.